Buenas noches, mis hermanos y hermanas en Cristo. Todos los días yo me levanto a las 1:30 de la mañana para preparar un mensaje. De lunes a viernes, aquí estamos en la casa de Dios y aquí tenemos los servicios todos los domingos a las 1 p.m. y también tenemos los estudios bíblicos todos los jueves a las 7 p.m. Vengan todos para adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Y el título de hoy se llama Para oír y comprender la verdad de Dios. En el Evangelio de Marcos, capítulo 7, encontramos a Jesús haciendo un gran milagro. Toda la dramática escena toma lugar en solo 5 versículos. Luego regresó Jesús de la región de Tiro y se dirigió por Sidón al mar de Galilea, internándose en la región de Decápolis. Ahí le llevaron un sordo tartamudo y le suplicaban que pusiera la mano sobre él. Jesús lo apartó de la multitud para estar a solas con él. Le puso 2 dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Luego, mirando al cielo, suspiró profundamente y le dijo, Efata, que significa ábrete. Con esto se le abrieron los oídos al hombre, se le destrabó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 31 hasta el 35. Imagínase la escena. Mientras Jesús llegaba a las costas de Decápolis, se encontró con un hombre sordo tartamudo. El hombre podía hablar, pero su hablar era incomprensible. Cristo apartó al hombre a un lado y puso sus dedos en sus oídos. Entonces Jesús escupió y tocó su propia lengua. Él pronunció 2 palabras, se ha abierto. E instantáneamente el hombre podía oírle hablar claramente. Justo antes de esta escena, Jesús también había libertado a la hija de una mujer quien estuvo poseída por demonios. Con tan solo decir una palabra, el espíritu maligno fuera de la niña. Me preguntó, ¿por qué están grabados estos 2 milagros en las Escrituras? Están incluidos solo como 2 escenas más de la vida de Jesús en la tierra. La gran mayoría de los cristianos creen que tales historias están preservadas en las Escrituras porque tienen mucho que revelarnos. La intención de esta es para mostrarnos el poder de Dios sobre Satanás y la enfermedad. Ellas están para comprobar la deidad de Cristo, para establecer que Él era Dios encarnado, y también están para animar nuestra fe y para demostrarnos que nuestro Dios puede obrar milagros. Yo creo que estas historias fueron grabadas por todas estas razones y mucho más. Jesús nos dice que toda palabra que Él pronuncia salía del Padre. Él no dijo ni hizo nada por su propia cuenta, sino por la dirección de su Padre. Más aún, cada evento de la vida de Cristo contiene una lección para nosotros sobre quién los fines del mundo se manifiestan. Ver el 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Este milagro en Marcos capítulo 7 no se trata tan solo de sanidad de un hombre que vivió siglos atrás. Como todo evento grabado de la vida de Jesús, tiene un significado especial para nosotros. Hoy en día, y como la parábola de Cristo del tesoro escondido en el campo, debemos buscar su significado. Primero, quiero preguntar, ¿quién lleva a este hombre a Jesús?
un sordo tartamudo. Evangelio de Marcos capítulo 7 versículo 32. No nos dan un nombre. Sin embargo, yo sé a quién representa para nosotros. Hoy es un ejemplo de aquellos que tienen oídos, pero no oyen. El libro de Salmos, capítulo 115, versículo 6. Por supuesto que este versículo se refiere a una condición espiritual. Describe un estado de sordera espiritual, una incapacidad para oír y comprender la verdad de Dios. Estoy profundamente impresionado que este hombre sordo y tartamudo es como la gran mayoría de jóvenes hoy en día. Creo que esto especialmente es cierto de niños en hogares cristianos. Muchos no parecen tener la capacidad para oír y dirigir la palabra de Dios. Me estoy refiriendo a muchachos buenos, respetuosos y obedientes. No los que andan en fiesta, no están involucrados en drogas, alcohol, sexo o inmortalidad, pero están extremadamente pasivos hacia Dios. Le digo, tales personas tienen oídos, sin embargo, no escuchan. Están espiritualmente sordos. La única esperanza para el hombre sordo y tartamudo era acercarse a Jesús. Él necesitaba un encuentro personal con él. Déjame señalar que este hombre no era como aquellos que Pablo describe, no soportaran la sana doctrina, sino que, teniendo comenzar de oír, en el segundo de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y el 4. Este hombre tampoco tenía espíritu de sueño, oídos que no escuchan. El libro de Romanos, capítulo 11, versículo 8. Él no era como aquellos describidos en el libro de Hechos, capítulo 28, versículo 27. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus oídos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, ni tampoco era como aquellos descritos, ante el apedreamiento de Esteban, gente que se taparon los oídos. El libro de Hechos, capítulo 7, versículo 57. El hecho es que este hombre quería oír. Él quería ser sanado desesperadamente. Sin embargo, leemos, ahí le llevaron un sordo tartamudo. Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 32. Este hombre no llega a Jesús por su cuenta. Tuvo que ser llevado a él. Claramente él debió saber quién era Jesús y que él tenía poder para sanar. Mas aún éste sabía comunicarse por señales o por escrito, o podía desplazarse solo. Sin embargo, nunca hizo el esfuerzo de ir a Jesús por sí solo. Le llevaron a él. ¿Quiénes eran ellos en este versículo? Solo puedo especular que ellos eran familiares de este hombre o amigos queridos. Personas que no querían lo suficiente para llevarlo a Jesús. Creo que esta escena dice tanto acerca de la situación de nuestros jóvenes hoy. Ellos no irán a Jesús por su propia cuenta. Ellos tienen que ser llevados a Él por sus padres, sus amigos, su familia. Se listica como los padres del hombre sordo. Nosotros también debemos llevar a nuestros hijos y queridos a Cristo. ¿Cómo preguntarás? A través de la oración diaria de fe.
Piénsalo, supone que los padres de este hombre sordo lo llevaron a Jesús. Ellos sabían cuánto su hijo necesitaba un encuentro personal. Después de todo, ellos no podían rogarle a su hijo que oyera. Sería una tontería rogarle o regañarlo. Y sería cruel hacerle sentir condenado porque no podía pronunciar los pensamientos de su corazón. Sin embargo, muchos padres cristianos, incluyéndome a mí, pueden ser tan crueles con sus propios hijos en esta misma forma como nos enojamos porque ellos nos pueden decir por qué no vienen a Jesús. No comprendemos por qué. No son capaces de expresar el clamor de su corazón. La verdad es, ellos están espiritualmente tartamundos. No puedo comenzar a comprender cómo el mundo ha afectado a esta generación presente. Los jóvenes de hoy han soportado más que cualquier generación anterior. Ellos han sido testigos de tiroteos en las calles y en las escuelas. Ellos han soportado escándalos en la Casa Blanca. Ellos han visto a evangelistas prominentes expuestos como pecadores malignos y ahora están viendo a jefes de empresas que han sido descubiertos como estafadores para satisfacer su codicia, guiada por la lujuria. Debemos sorprendernos que nuestros jóvenes estén confundidos acerca de quién es Dios y dónde está en sus vidas. Sin embargo, no importa cómo nuestros hijos llegaron a esta condición, es inútil tratar de averiguar por qué están tan sordos a la palabra de Dios, tan incapaces de expresar el clamor de su corazón. Después de todo, las escrituras no nos dicen cómo este hombre sordo, tartamudo, llegó a estar en esa condición. Ni una palabra es mencionada acerca de por qué nació así. Simplemente no importa. De la misma manera, no sirve ningún propósito que los padres cristianos traten de averiguar que ellos pudieron haber dicho o hecho mal en la vida temprana de sus hijos. No debemos mirar hacia atrás ni hacer conjeturas ni sentir culpabilidad. El hecho es que ningún padre o ser querido puede aconsejar a un hijo sordo que oiga. No puedes amar a una persona tartamunda a tal grado que llegue a hablar claramente. Nunca puede funcionar. Y no hay pastor, consejero o ministro de jóvenes que puedan convencer a un niño a escuchar la verdad. No puede ser amados, condenados, aconsejados para que escuchen, simplemente están sordos. Solo existe una cura, una esperanza para que nuestros hijos y seres queridos escuchen la verdad. Y esto es un encuentro personal con Jesús mismo. Y le suplicaban que pusiera la mano sobre él. Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 32. La palabra griega para suplicar aquí significa implorar, orar. Estos padres le rogaron a Cristo, por favor, Señor, toca a nuestro hijo. Pon tu mano sobre él. ¿Cuál fue la primera cosa que Jesús hizo cuando le llevaron al hombre? Jesús lo apartó de la multitud. Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 33. Cristo supo inmediatamente lo que este hombre sordo quería. Él anhelaba su propio toque, su propia experiencia. Él no podía conformarse con algo que ellos habían encontrado. Tenían que ser real para él.
Él quería que Jesús abriera sus oídos y libertara su lengua. Y tenía que suceder entre ellos dos. Jesús sabía que el hombre sordo necesitaba este tipo de encuentro. Así que le hablo a este hombre en su propio idioma, por señas. Él le puso los dos dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Evangelio de Marcos capítulo 7, versículo 33. Me imagino a Jesús poniéndose los dedos de sus propios oídos, apuntándole al sordo y pronunciando, abre tus oídos. Entonces sacó su lengua, la tocó y escupió, probablemente porque un tartamudo no puede escupir. Él indicó, voy a cortarte el hilo que te ata a tu lengua. Y sería como los demás hombres. ¿Puedes imaginarte lo que pasó por la mente del hombre sordo? Debió pensar, él estaba hablando mi idioma. Él no me pide que lo entienda. Él quiere que yo sepa que él es me entiende a mí. Y él me ha llevado aparte para que no sea avergonzado. Él sabe lo tímido que soy. Él no quiere un espectáculo público. Él no me está interrogando o acusando. Él sabe exactamente lo que ha estado pensando. Él sabe que yo no lo he rechazado. Él sabe que quiero oír su voz y hablarle. Él conoce que mi corazón quiere hablarle, pero no puedo hacer ninguna de estas cosas a menos que reciba su toque milagroso. Él debe saber que quiero esto. Nuestro Salvador muestra esa misma clase de compasión hacia nuestros seres queridos que no son salvos. Él no hará un espectáculo de nadie. Piensa cuán paciente y afectuoso él fue con Saulo de Tarso. Este hombre muy reconocido estaba destinado a tener un encuentro milagroso con Jesús, y Cristo pudo ir a él en cualquier momento. Él pudo derribar a Saulo mientras Esteban era apedreado delante de las multitudes. Él pudo hacer un ejemplo de la conversión de Saulo, pero no lo hizo. En su lugar, Jesús esperó hasta que Saulo estuviera casi solo en el desierto, montando su caballo, apartado de la multitud. Fue ahí que él se acercó a Saulo, tocándolo en forma sobrenatural. Y por años Saulo, llamado Pablo, contó la historia de ese día. Jesús le dio su propio toque milagroso, abriendo sus ojos cegados. Tú no tienes que caminar por el pasillo de una iglesia para tener un encuentro con Jesús. Sus mejores obras son hechas en secreto. Por eso Él nos dice, cuando ores, ve a una habitación secreta, un hogar secreto, lejos de la muchedumbre. Entonces búscame en privado y yo te primaré abiertamente. Luego, mirando al cielo, superior profundamente. Marcos capítulo 7, versículo 34. La palabra suspiro aquí significa un gemido audible. Evidentemente Jesús hizo una mueca y un gemido salió de su corazón. Por supuesto que el hombre no podía oírlo por sordo. Pero ¿de qué se trata este gemido? Estoy convencido que Jesús estaba mirando al cielo y estaba en comunión con el Padre. Él estaba llorando calladamente en su alma por dos cosas. Primero,
por algo que solo él podía ver en este hombre. Y segundo, él lloró por algo que él ve hoy, encerrado en los corazones de tanta gente, especialmente los jóvenes. ¿Qué vio Jesús tanto en el pasado como ahora? ¿Qué estaba escuchando tanto en el corazón de este hombre sordo y en los corazones de las multitudes de hoy? Él estaba escuchando un gemir sin una voz. Era un gemir del corazón embolletado, incapaz de ser expresado. Ahora, Cristo mismo gimió con un gemir que no podía ser expresado. Él estaba dándole una voz al clamor de todos, lo que no pueden hacerlos. Piensa en las tantas noches que este hombre sordo lloró en su lecho, porque nadie lo entendía. Ni siquiera su madre o su padre podían discernir lo que él decía. ¿Cuántas veces trató de explicar cómo se sentía? Pero todo lo que salían eran sonidos dolorosos y torpes. Quizás pienso, si tan solo pudiera hablar, aunque fuera una vez, si tan solo mi lengua se soltaría por un minuto, le podía decir a alguien lo que está sucediendo en mi alma. Gritaría, no soy un tonto, no estoy bajo una maldición y no estoy huyendo de Dios. Solo estoy confundido. Tengo problemas, pero nadie me puede escuchar. Sin embargo, Jesús escuchó los pensamientos del corazón frustrado de este hombre. Él entiende cada gemido interior que no puede ser pronunciado. La Biblia dice que nuestro Señor es tocado con los sentimientos de nuestras enfermedades. Y él sintió el dolor de la sordera y tartamudez de este hombre. Creo que Jesús estaba expresando el dolor del Padre por cada gemir inaudible del corazón. Él era Dios en la carne, gimiendo por cada clamor de corazón que no puede ser expresado. ¿Qué me pasa? No estoy enojado con Dios y yo sé que Jesús es real. Yo le amo y le quiero servir, pero estoy confundido. ¿Por qué no puedo expresar lo que está reprimido en mi corazón? Tenemos que pedirle a Cristo que les dé su propia experiencia. Tenemos que llevarlos a Jesús, exactamente como hicieron los padres del hombre sordo, para que recibiera su propio toque. Ellos le suplicaron que pusiera su mano sobre él. Evangelio de Marcos capítulo 7, versículo 32. Debemos orar, Señor, llévenos a solas, envía tu Espíritu Santo para que conmueve y atraiga sus corazones. Revélateles, dale su propia experiencia. Nadie lo empujó ni le rogó. Sin embargo, sin lugar a dudas, él fue llevado a Jesús. ¿Cómo estoy? Convencido que sucedió a través de las oraciones de sus padres. Luego mirando al cielo, suspiró profundamente y le dijo, Efata, que significa ábrete. Con esto se le abrieron los oídos al hombre. Se le destrabó la lengua y comenzó a hablar. Normalmente, Evangelio de Marcos capítulo 7, versículos 34 y 35. Jesús obra un milagro en privado para este hombre y la primera voz que el hombre sordo escuchó fue la de Cristo. Seguro que Jesús habló con él para comprobarle que podía oír o cuando debió hablar ese hombre. De su boca salieron años de sentimientos reprimidos. Ahora él podía expresar el clamor interior que antes no tenía voz. Me lo imagino cayendo en los brazos del Señor llorando. Jesús, tú oíste la voz de mi clamor.
Ver el libro de Salmos capítulo 5, versículo 2. Considera la profundidad y el poder del Salmo 5 para este hombre sanado. Dios mío, ¿por qué a ti elevó mi plegaria? Por la mañana, Señor, escucha mis clamor. Por la mañana te presento mis ruegos. Libro de Salmos, capítulo 5, versículos 2 y el 3. El amor que este hombre sentía por Jesús ahora era suyo propio. Él tuvo un encuentro con el Señor. Amado, cuando ustedes oren por sus seres queridos, recuerden que Jesús gime por ellos. Él no suspiró por un solo hombre en Decápolis. Él estaba llorando por el gemir, sofocando y interno de sus hijos, sus seres queridos inconversos y los míos. Quizás tú necesitas cambiar la forma en que oras. Por ellos ruega que el Espíritu Santo vaya tras ellos, los busque y los atraiga, los conmueve y los despierte a un deseo físico por Jesús. Señor, toma a mi hijo, mi ser querido inconverso, y apártalo de la multitud, hacialo contigo, y dale tu toque. Permite que ellos tengan un despertar privado y personal, que sea una experiencia profunda y milagrosa contigo. Debo terminar con una advertencia. ¿Estás espiritualmente sordo a la voz de Dios? ¿Tienes la boca cerrada, incapaz de hablarle intimidamente con Jesús? Entonces no tienes excusas. Tú sabes cómo llegar a Jesús y tú sabes que Él escucha tu clamor. Él está esperando que busques un lugar a solas con Él. Ahora es el tiempo para acercarte a Él, para que Él se acerque a ti. Y con esto termino, mis hermanos, y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que puedan recibir la promesa que Él nos da para vivir por toda la eternidad y para que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Repitan conmigo la oración de salvación. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Salvador y creo que moriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y para los que se han alejado del camino de Dios, lo único que tú tienes que hacer es confesarle su pecado, arrepentirte y Él te recibe con los brazos abiertos, porque no quiere que nadie perezca. Y ese va a ser el Padre nuestro y una oración de bendición para el pueblo de Dios. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de este día, y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos nuestros deudores. Y no nos deje caer en la tentación, sino que líbranos del malo. Amén. Y esta oración Jehová se lo entregó a Aarón Moisés para el pueblo de Dios. Se consigue en el libro de Números capítulo 6, los versículos 24 hasta 26, dice así. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios me los bendiga, me los guarde, que tengan una buena noche y una buen amanecer. Y hasta la próxima. Amén.